cuando empieza a caer el precio del petróleo, pues naturalmente empiezan a caer las exportaciones, pero también los ingresos fiscales, y pues este año estamos planteando casi cero ingresos petroleros. Esto inmediatamente genera una necesidad de ajuste, no solamente a nivel económico, sino también fiscal. Sin embargo, y esto es muy importante destacarlo, dada la magnitud del choque, el ajuste de la economía colombiana fue mucho mejor que lo que se vio en el resto de las economías de América Latina. Y esto se ve en esta gráfica de mano izquierda. Y hay dos series, que es el crecimiento desde el 2008 de la economía colombiana, que es la línea negra, y el crecimiento del resto de América Latina. Las economías más grandes que son nuestros pares, Argentina, Chile, Brasil, Perú, México. Y lo que ustedes ven es que a partir del 2012 esa línea roja, que es el crecimiento de América Latina, empieza a caer de manera sostenida. Incluso en promedio hay una contracción de América Latina en el último año. ¿Qué pasa en Colombia? Claro, por supuesto, el choque petrolero, el choque en términos de intercambio genera una desaceleración de la economía colombiana, pero fíjense que estamos creciendo a niveles del 2%, que fue la tasa de crecimiento del año pasado. Y eso implica que la economía colombiana, a pesar de todo este choque que fue tremendamente grande, pues tuvo la capacidad de ajustarse de manera ordenada. Y esta gráfica lo muestra de manera muy clara. Esto es simplemente la diferencia entre el crecimiento de Colombia y el crecimiento de América Latina en varios momentos del tiempo. Por ejemplo, en el periodo 99-2002 crecimos ligeramente por debajo del promedio de la región, apenas 0.4% por debajo del crecimiento promedio de América Latina. En el 2003-2006 crecimos también 0.2 por debajo, igual 2007-2010. Fíjense que ha pasado en el 2011-2015, crecimos 1,3% por encima del promedio de la región. Entonces hemos logrado despegarnos de esa desaceleración que ha sufrido la región y hemos logrado mantener una dinámica económica interesante. Otro punto importante, y esto es, el crecimiento económico es fundamental para una variable que es absolutamente clave para el bienestar de todos los colombianos, que es el empleo. Probablemente esta es la variable más fundamental para garantizar el ingreso de los hogares, la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Esa es la gráfica que ustedes ven a mano izquierda, la tasa de desempleo. Tuvimos un pico en el 2009 cuando viene la crisis financiera internacional que afecta por supuesto el crecimiento de la economía colombiana. Tuvimos una tasa de desempleo del 12% y ahí en adelante hay una reducción sostenida y significativa de la tasa de desempleo. En el 2015 tuvimos la tasa más baja, el 8,9% en promedio. El año pasado, dada la aceleración, aumenta marginalmente la tasa de desempleo y eso de nuevo muestra pues una capacidad de ajuste importante. La gráfica de mano derecha es muy importante. Esta gráfica lo que está mostrando es la tasa de inversión. La tasa de inversión es la variable más importante para el crecimiento económico. Esa es la garantía de la sostenibilidad del crecimiento de un país, en la medida en que los inversionistas, no solamente nacionales, sino también los extranjeros, confíen en la evolución de la economía, esa tasa de inversión va a ser alta y esa tasa de inversión se traduce en crecimiento económico. Y Colombia hoy en día tiene tasas de niveles de inversión del 27% del PIB, es decir, de cada 100 pesos que producimos los colombianos, 27 se están dedicando a la inversión, que de nuevo es la garantía del crecimiento económico. Y Colombia hoy en día tiene la tasa de inversión más alta de la región. Entonces, a pesar de la desaceleración, pues de nuevo, una tasa de inversión relativamente alta es una garantía de que vamos a continuar creciendo en los próximos años. Pasemos a logros económicos y sociales. Esto es muy importante porque pues uno puede hablar de unas cifras muy bonitas, pero si el crecimiento económico no se traduce en reducciones en la pobreza extrema, en la desigualdad, pues francamente no estamos haciendo mucho. Y en esto también las cifras son muy interesantes. Y quisiera mostrarles tres cosas. Primero, pobreza. La tasa de pobreza es una variable que se mide de manera sistemática hace ya más de 10 años, en donde se mira cuál es el número de hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Esa línea de pobreza son 900.000 pesos por hogar. Un hogar que gana más o menos 3, 4 personas que ganan menos de 900.000 pesos se considera pobre, y esto es un estándar internacional, no es que nos estamos inventando esa línea de pobreza.
Y esta línea de pobreza se ha medido de manera sistemática en los últimos 15, 20 años. Y esas son las cifras de pobreza. Entonces fíjense que la pobreza en Colombia de décadas atrás se mantuvo en niveles del 40-50%. Cuando empieza la economía colombiana a partir del 2006, con tasas de crecimiento sostenidas, empieza una reducción sistemática en la tasa de la pobreza y hoy en día estamos en niveles del 28%. Esto, por supuesto, no quiere decir que estemos contentos con esa cifra. Las tasas de pobreza deben estar a niveles de un dígito. Pero fíjense que hemos logrado de manera sistemática reducir esa tasa de pobreza y eso quiere decir que el crecimiento económico pues, se ha traducido especialmente en una mejora de los ingresos de los hogares menos favorecidos. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista regional, y esto es muy importante porque uno tiene siempre que pensar en el contexto en el cual se está desempeñando la economía colombiana en términos regionales, pues Colombia es la economía de la región que más redujo su tasa de pobreza en los últimos años. Colombia redujo su tasa de pobreza en más de 9 puntos porcentuales, el segundo es Perú, y eso de nuevo nos dice, bueno, hemos hecho relativamente la tarea bien en la medida en que hemos logrado reducir estas tasas de pobreza. Cuando uno mira la tasa de pobreza extrema, esta es también conocida como la línea de indigencia, es una línea de pobreza mucho más baja en donde se considera cuál es el nivel de ingreso que garantiza el cumplimiento de los niveles de nutrición necesarios para garantizar la salud. Es más baja que la línea de la pobreza, por eso se llama a veces la línea de indigencia. Y aquí, pues lo que ha pasado en Colombia en la década de los 90, principios de la década de los 2000, es que esa tasa de indigencia, de pobreza extrema, estuvo por encima del 10, 13, 14, 15%. De nuevo, el crecimiento económico a partir de mediados de la década pasada, sostenido, generó una reducción importante de esta pobreza extrema y hoy en día estamos en cifras del 8,5%. En países desarrollados estas tasas son del 1 o 2%, entonces hay que seguir avanzando, pero es destacable esta reducción. Y cuando nos comparamos de nuevo internacionalmente, Colombia ha sido de los países que más ha logrado reducir esta tasa de pobreza extrema. Otro punto importante, la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el segundo, tercero, cuarto, dependiendo de la medición que ustedes escojan. Esto los economistas lo medimos con una cosa que es tremendamente difícil de entender, que se llama el índice de Gini, pero les doy una explicación lo más sencilla posible. El índice va de 0 a 1. Cuando es más alto el índice quiere decir que la distribución de la riqueza, del ingreso, es más desigual. Es decir, un índice de 1 quiere decir que una sola persona tiene todo el ingreso de una economía. Un nivel de 0 quiere decir que el ingreso o la riqueza está distribuido de manera homogénea entre todos los habitantes de un país. Usualmente este índice se mueve entre 0.3 y 0.6. Ese es más o menos el rango de Ginis que se ven a nivel mundial. Colombia durante muchos años tuvo un nivel de Gini de 0.56. Ahí estuvimos varias décadas y una cosa muy destacable del crecimiento de los últimos 7, 8 años es que el crecimiento de los ingresos de los deciles más bajos de ingreso ha permitido que ese Gini caiga, aunque sea marginalmente. Hoy estamos en el último dato de 0.51 frente a un 0.56 que mantuvimos muchos años. Entonces es destacable, pero en esto es donde tenemos que avanzar y ya voy a hablar un poquito más adelante de estrategias para reducir la desigualdad. Bueno, voy a pasar con eso. Entonces pasemos al tema de perspectivas. ¿Qué estamos esperando desde el punto de vista económico, especialmente este año? Este es el crecimiento económico de los últimos 10 años en Colombia. Entonces tuvimos un crecimiento muy alto, una caída de crecimiento en el 2009 por la crisis financiera internacional. Crecimos 1,7, después empieza a recuperar otra vez, en los últimos años crecimos alrededor del 4,5% y cuando tuvimos el choque externo de una caída en el precio del petróleo, la economía empieza a disminuir su ritmo de crecimiento. El año pasado crecimos al 2% y consideramos que ese va a ser el año de más bajo crecimiento, es decir, este año estamos esperando un crecimiento superior al del año anterior, especialmente de 2,5%. Esto, por supuesto, no es lo que esperaríamos. Colombia, para generar reducciones adicionales de la pobreza extrema y el desempleo, tiene que estar creciendo a tasas por encima del 3,5%. Pero de nuevo, por lo menos ya se ve una senda de recuperación. ¿Qué sectores van a estar liderando este crecimiento?
Por el lado de la oferta, por el lado de los sectores, el sector de la construcción tuvo un aporte muy importante al crecimiento económico en los últimos años. Estamos esperando que crezca a tasas del 4, 4,5% este año. El sector de la construcción son dos subsectores importantes. Primero, el tema de obras civiles. Obras civiles es el sector que comprende la construcción de calles, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y demás. Eso es más o menos 50% de este sector. Y el otro sector es el sector de edificaciones residenciales y comerciales, donde en los dos casos vamos a ver un crecimiento de alrededor del 4,5%. El sector minero, naturalmente, dado que el choque de la economía fue a través del precio del petróleo, pues ha tenido un comportamiento muy negativo. En el 2016, de hecho, tuvo una contracción muy grande de más del 4% de su actividad. Esto es natural. Esa fue la fuente del choque macroeconómico que tuvimos. Ya para este año estamos esperando que se modere esa caída y va a haber un crecimiento marginal de apenas el 0,5%. Agricultura. La agricultura venía creciendo relativamente bien hasta el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Tal vez ustedes escucharon todo el tema del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, que tuvo esta amenaza del apagón, generó unos problemas importantísimos desde el punto de vista de la productividad de los cultivos de nuestro país. ¿Por qué? Porque la falta de agua, por supuesto, afecta el rendimiento de los cultivos transitorios y permanentes. Y eso generó, por supuesto, una caída importante en la actividad del sector agro, que creció apenas del 0,5%. Sin embargo, esperamos que este año, ya que no existe este choque del fenómeno del Niño, que vamos a crecer a niveles del 3%. La industria fue uno de los sectores que más sufrió por un problema muy importante, que fue una apreciación de la tasa de cambio, que la tasa de cambio, que estaba a niveles de 1.800 pesos durante muchos años, unos 3, 4 años, pues realmente generó un desincentivo para la producción industrial y especialmente para la vocación exportadora de esa industria. Y eso generó, por supuesto, que la industria no creciera a tasas muy dinámicas. En la medida en que el choque del precio del petróleo generó una devaluación de la tasa de cambio, y hoy en día estamos en tasas de 2.800 pesos por dólar, esto es un incentivo importante para el sector industrial, y con base en esto estamos esperando que la industria crezca a niveles de alrededor del 2,5% este año. Por el lado de la demanda, estábamos ahora por el lado de la oferta, los sectores de la economía, ahora por el lado de la demanda. Los hogares es el componente más importante de la actividad económica colombiana. Los hogares representan, el consumo de los hogares representa 2/3 partes del crecimiento económico, 66%. Es una cifra muy importante. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Por supuesto, todo este ajuste macroeconómico ha generado una desaceleración del consumo, especialmente el consumo de los bienes durables, que son vehículos, electrodomésticos y demás. El año pasado el consumo de los hogares se expandió a tasas del 2,1%. Dada la recuperación que esperamos este año, vamos a estar creciendo al 2,7% del consumo, y en la medida en que pase el tiempo esperamos una recuperación un poquito más importante. Tasa de inversión, pues ya lo vimos, 27%, y esa es una tasa que es fundamental. Simplemente para que ustedes sepan, hace más de una década, 15 años, Colombia tenía tasas de inversión del 15%, la mitad de lo que tenemos hoy. Entonces eso es un punto fundamental, porque es la garantía de crecimiento económico en el mediano plazo. Consumo público, que es el consumo no solamente del gobierno nacional, las inversiones que hace el gobierno nacional, sino también las entidades territoriales en su ejecución de proyectos de inversión a nivel territorial. El año 2016 fue un crecimiento muy bajo, 1,8%. Hay un ciclo de las elecciones. El primer año de las administraciones locales es usualmente un año en donde los alcaldes, los gobernadores aprenden a qué es lo que tienen que hacer, cómo se hacen los proyectos de inversión, y mientras hacen sus planes de desarrollo, esa ejecución pues se retrasa. Y ese primer año del gobierno fue el año anterior. Dado que este es el segundo año del gobierno, esperamos que la ejecución a nivel territorial sea un poquito más dinámica. Y finalmente las importaciones. El año pasado, pues obviamente una caída muy grande de las importaciones. Esto es natural. La tasa de cambio tan alta desincentiva las importaciones. Esto es importante desde el punto de vista de fomentar la producción nacional, pero ya este año esperamos que las importaciones crezcan un poquito y contribuyan al crecimiento económico.
Quiero destacar un tema importante que es el efecto de 4G. Este es el programa de inversión en infraestructura más ambicioso que ha hecho el gobierno nacional. Es el cuarto programa de infraestructura privada, de inversión privada en infraestructura pública más grande del mundo. Estamos hablando de niveles de más de 70 billones de pesos. Y esto tiene dos impactos. Un impacto en el corto plazo, en la medida en que cuando se construyen estas carreteras de doble calzada, esa construcción jalona el crecimiento económico a través de un crecimiento del sector de la construcción y de todas las cadenas industriales que están atadas al sector de la construcción. Y los estimativos nos dicen que más o menos va a agregar medio punto del PIB al crecimiento durante ese periodo de la construcción en los próximos 4 o 5 años. Sin embargo, esto es muy importante, lo que estamos haciendo acá es actualizar una infraestructura vial de transporte que es muy deficiente en el país. Cuando ustedes miran los indicadores a nivel internacional, Colombia está en la cola, está de último, tal vez Brasil lo superan algunos en términos de la calidad de la infraestructura. Y esto va a tener, una vez tengamos estas carreteras que son apuestas de mediano plazo, un impacto muy importante en aumentar la competitividad de la economía colombiana. Pasemos a los temas de reformas estructurales. Hay dos temas gruesos que quisiera comentarles muy rápidamente. Hay una cosa fundamental y es, siempre debemos estar pensando es cómo hacemos las cosas mejor, no solamente desde el punto de vista de generar reglas de juego claras, transparentes para el sector privado, sino cómo nosotros como gobierno estamos pensando en aumentar la productividad del sector público, cómo hacer mejor las cosas con los mismos recursos, cómo generamos mejoras en eficiencia. Y uno de los temas más importantes que afectan la empresa, todos los sectores, el sector privado, es el tema de la regulación. La regulación básicamente se refiere, no estamos hablando de las leyes, estoy pensando en la rama ejecutiva, el orden nacional, los ministerios, las superintendencias, las comisiones de regulación. Todo este tipo de entidades del orden nacional emiten regulación que afecta al sector privado a través de decretos, de resoluciones, de circulares, de reglamentos técnicos. Y esto, por supuesto, impone costos al sector privado. Entonces, lo que queremos de alguna forma es estudiar cómo está este tema de la regulación. Primero, el primer dato importante para que ustedes lo tengan en el radar. En los países de la OCDE se ha encontrado que el costo de la regulación es del 3,8% del PIB, casi 4 puntos del PIB. Ese es el costo que le impone la regulación al sector privado. En Colombia no sabemos cuál es ese costo. No hemos hecho la tarea de entender cuál es el costo que le impone la regulación al sector privado. Cuando uno lo mira a nivel de países, aquí hay una lista de países, no sé si la alcanzan a ver, pero hay países en donde la regulación incluso puede ser casi el 7% del PIB. Entonces hay países en donde la regulación está generando costos muy importantes para el sector privado. Dado eso, los países de la OCDE han generado una metodología y un objetivo de reducir al menos en una cuarta parte esos costos de regulación ante el sector privado. Entonces, ¿cómo funciona la regulación hoy en Colombia? Y esto no es nuevo, esto, digamos, tradicionalmente ha funcionado así. Es lo que está a mano izquierda. Usualmente se piensa en un problema, surge alguna inquietud de regulación, dice, bueno, el ministro de ramo, el superintendente dice, bueno, tengo este problema, voy a generar una regulación, y inmediatamente pasa a publicar un proyecto de decreto, una resolución, para regular y tratar de resolver el problema que le está surgiendo. ¿Cómo debería ser el proceso de regulación? El proceso de regulación debería ser una cosa mucho más estructurada, donde primero tengo que entender muy claramente cuál es el problema que quiero resolver. Esto suena trivial, pero a veces no es tan claro. Debo tener una visión clara y objetiva de cuál es el problema que quiero resolver. Segundo, ¿cuáles son las alternativas que tengo para resolver ese problema? A veces la regulación no necesariamente es el mejor camino. Puede ser un tema de capacitación al sector privado, autorregulación, etcétera, etcétera. Uno tiene que mirar cuáles son las alternativas que tengo. Una vez yo entienda que tal vez el mejor camino es la regulación, yo tengo que tener claro que el costo de esa regulación, el costo que yo le estoy poniendo al sector privado, es más bajo que el beneficio que genera esa regulación, o al revés, que el beneficio es más alto que el costo. Esto se llama el análisis de impacto, y ese análisis de impacto debe ser parte fundamental de un proceso de regulación.
Y una vez yo garantice que ese beneficio es mayor que el costo, tengo que tener un proceso transparente de consulta pública para que el sector privado pueda comentar sobre esa regulación, para que haga comentarios y mejore esa regulación, con tiempos claros y específicos para hacer ese proceso. Entonces hay que surtir un proceso detallado para asegurar la calidad de la regulación. Hicimos un barrido de los últimos 17 años, desde el 2000 al 2016, de cuál ha sido la cantidad de la regulación. Aquí ven ustedes las cifras. Por ejemplo, se han emitido casi 95.000 normativas a nivel de la rama ejecutiva en 17 años. Son alrededor de casi 70.000 resoluciones, 17.000 decretos, es decir, estamos hablando de casi 3 decretos diarios. Estamos hablando de 11 resoluciones diarias. Y bueno, pues esto es una inflación normativa que por supuesto hace muy difícil para el sector privado tener una estabilidad de reglas de juego. Y cuando uno mira qué ministerios emiten regulación, por ejemplo, la Cancillería emite más o menos el 20% de la regulación, el Ministerio de Hacienda el 10%, entonces tenemos un análisis detallado no solamente del número, sino de qué sectores está viniendo esta regulación. Dado ese problema, que creo que es un problema muy importante, no sabemos cuánto cuesta la regulación, tenemos una inflación normativa muy importante, esto es un problema de hace 15, 20 años, lo que hemos planteado es de nuevo la implementación de la política de mejora regulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso detallado donde cualquier ministerio, cualquier comisión de regulación, cualquier superintendencia tiene que surtir un proceso claro de análisis de impacto de la regulación que va a expedir. Eso involucra, por supuesto, también formación de generación de capacidades, porque cada ministerio, cada comisión de regulación debe entender cómo funciona este proyecto de mejora normativa, de mejora regulatoria, cuáles son los pasos que debe surtir, y el DNP estamos planteando sea la entidad que haga una revisión de la calidad de ese proceso para generar, pues por supuesto, un proceso absolutamente eficiente. Y este es un tema muy importante, especialmente para el sector privado. Yo gasto buena parte de mi tiempo como subdirector del DNP recibiendo a personas del sector privado, empresarios, gremios y demás, preocupados por regulación. Me dicen, oiga, el tal ministerio está poniendo esta regulación con la cual no estamos de acuerdo. Uno de los problemas más importantes en esto es que los empresarios del sector privado usualmente están sujetos de regulación por distintas entidades del gobierno nacional. Entonces les toca estar persiguiendo casi a cada entidad para entender qué regulación están emitiendo. Lo que queremos generar, y ya estamos en el proceso de lanzar esto muy pronto, es un sistema único de consulta pública. Cualquier entidad del orden nacional que quiera generar un proyecto de decreto de resolución tiene que utilizar esta plataforma de manera centralizada para que el sector privado, los ciudadanos sepan en un único lugar cuáles son los proyectos de norma. Y un tema muy importante acá es que hace apenas un mes sacamos una regulación que surgió de este proceso de análisis de impacto normativo para que todo el sector privado tenga al menos 15 días para hacer comentarios a todos los proyectos de regulación. Eso antes no existía. Cada entidad del orden nacional decidía cuánto tiempo quería publicar esto para consulta, y nosotros creemos que la participación del sector privado es fundamental para garantizar la calidad de la regulación. Y finalmente, como les contaba, pues hoy no sabemos cuánto cuesta y estamos armando una calculadora de los costos de la regulación. Idealmente queremos llegar al momento en el cual cada regulación pueda decir, mire, este es el costo en términos de carga administrativa que se le está imponiendo al sector privado. Y esto es de nuevo fundamental para entender el costo-beneficio de la regulación. Segundo tema, productividad del gasto. Hemos estado revisando cuál ha sido la eficiencia y la eficacia del gasto, especialmente el gasto social que hace el gobierno nacional. Voy a compartir unas cifras interesantes. Este es el componente de Familias en Acción. Familias en Acción es un programa muy importante que ha sido evaluado de manera muy satisfactoria, en donde se le da una transferencia condicionada, una plata a cada familia para garantizar la asistencia escolar de los niños que están en hogares menos favorecidos, de los hogares con bajos ingresos.
y eso se ha evaluado de manera importante, técnica, y se ha encontrado que el programa sí garantiza la asistencia escolar. La asistencia escolar es fundamental para garantizar, por supuesto, generación de ingresos, especialmente en las familias de menores ingresos. Hoy en día tenemos más o menos 2,5 millones de hogares en este programa de Familias en Acción. Es un programa muy importante, pero que genera inflexibilidad desde el punto de vista del gasto social. Cuando uno mira el componente total del gasto que hace el gobierno en subsidios, hoy en día estamos hablando de más de 70 billones de pesos. Esto es más o menos 9% del PIB, es casi una tercera parte del presupuesto general de la nación. Esto, digamos, así como está, no necesariamente es malo. Lo que queremos mirar es cómo está focalizado ese gasto. Y esto es esta tabla que ustedes ven acá. Acá tenemos una lista de los diferentes rubros de gasto en subsidios que hace el gobierno nacional. No sé si los de atrás ven, pero les leo: educación, pensiones, salud, que es régimen subsidiado, servicios públicos, atención a la pobreza, los programas de primera infancia para garantizar los primeros años de educación inicial, vivienda y otros programas. Esos son los 9 puntos del PIB, los 70 billones de pesos. Y lo que tenemos acá es una tabla que está clasificando a los hogares de Colombia por sus ingresos. Los partimos en 5 categorías: el 20% más pobre, 20% siguiente, 20, hasta el 20% más rico. Eso es lo que se llaman acá los quintiles. Es el 20% del ingreso repartido en estas 5 categorías. Y empezamos a mirar cuál es la focalización de ese gasto en subsidios que hace el gobierno nacional. Y acá tengo en rojo marcado 3 programas que son especialmente problemáticos. Primero, pensiones. Si ustedes miran pensiones, casi el 75% del subsidio en pensiones está yendo al 40% más rico del país. Entonces, el gasto en pensiones es tremendamente regresivo, no está bien focalizado desde el punto de vista de ingreso. De hecho, en el 20% más pobre apenas se gasta el 4% del gasto en pensiones, que esencialmente incluso no son las pensiones, sino es un programa que se llama Colombia Mayor, que es una cosa muy pequeñita para los hogares más pobres. Servicios públicos, el 32-33% está yendo al 40% más rico. Esto porque servicios públicos se focaliza a través de un instrumento que realmente hoy en día no cumple un papel interesante, que son los estratos. Eso funciona en algún momento, pero hoy en día los estratos no necesariamente están relacionados con el nivel de ingresos de las familias. Y vivienda, también tenemos problemas de focalización, pero esto sí es una decisión de política pública, porque en los últimos años hemos generado unos subsidios de vivienda media y alta como una política para incentivar el crecimiento del sector de la construcción, que es tremendamente jalonador de la actividad económica. Entonces, hay unos problemas desde el punto de vista de focalización del gasto público. De hecho, en el total uno ve que más o menos es el 20% para cada quintil de ingreso. Y dado eso, por supuesto, el impacto sobre la desigualdad del gasto que hace el gobierno nacional es muy bajito. Este es el indicador de Gini que ya les había mostrado, que es el indicador de la desigualdad, y estamos comparando cómo es el Gini antes y después del gasto que hace el gobierno nacional de subsidios. Ustedes ven que prácticamente no cambia. ¿Por qué? Porque, por supuesto, tenemos un grave problema en la focalización de ese gasto. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, Alemania y el Reino Unido. Esto es bien interesante. En Alemania y el Reino Unido, antes de los subsidios y de todas las transferencias que hace el Estado, la desigualdad del ingreso es prácticamente la misma que en Colombia. Estamos hablando de niveles de 0.56, 0.55. Pero miren la diferencia. Cuando se hace el gasto, se hacen las transferencias y se focalizan bien, la desigualdad baja a niveles del 0.30, 0.32. Entonces, creemos que hay una oportunidad fundamental para refocalizar cómo se hace el gasto público y garantizar un impacto importante en la desigualdad que hoy en día no tiene el gasto en subsidios. Cierro con el tema del sector solidario. Por supuesto, este es el foco importante de esta conferencia. Tengo unas cifras que quería compartir. Aquí hay unas cifras un poquito desactualizadas. Yo sé que ustedes tal vez tienen cifras más precisas. Estamos hablando de más o menos 6.000 organizaciones. Alguna gente me dice que son 9.000, un 50% más alto de lo que tengo acá.
pero la composición tal vez no ha variado mucho, son 68% de cooperativas, 28% de fondos de empleados y el resto en asociaciones mutuales. Aquí están los números de afiliados, acá yo tengo más o menos en total unos 6, 7 millones, a veces me hablan que pueden ser incluso entre 8 y 9 millones de personas que están involucradas en estos mecanismos de asociatividad. Segundo, cuando uno mira los temas financieros, pues a pesar de que no son importantes desde el punto de vista del tamaño de la cartera, que ya lo vamos a ver, pues sí son absolutamente claves desde el punto de vista de generar mecanismos de solidaridad y de financiamiento especialmente para los microempresarios, para los pequeños campesinos, los pequeños agricultores. Entonces, las organizaciones solidarias enfocadas en el sector financiero están cubriendo unos nichos tremendamente importantes. Cuando estamos mirando cooperativas financieras de ahorro y crédito, que son las que no solamente tienen la parte de activa, sino también la pasiva, es decir, no solamente otorgan créditos, sino también que captan recursos del público, estamos hablando de más o menos 187 cooperativas, casi 3 millones de asociados, 10.600 empleados, es decir, es una cosa tremendamente sustancial. Las cooperativas dedicadas a actividad crediticia, que son las que otorgan crédito, pero no captan recursos del público, son más o menos 1.300, 1.900.000 asociados, casi 30.000 empleados, es decir que estamos hablando de 1.500 casi entidades desarrollando estos temas de crédito, unas focalizaciones muy importantes, más o menos 5 millones de asociados y casi 40.000 empleados, es decir, es un sector absolutamente fundamental en lo que tiene que ver con la intermediación financiera o el otorgamiento de crédito. Cuando mira los tipos de cartera, lo más importante que tiene el sector solidario es la cartera de consumo y la cartera de microcrédito, y esto es fundamental, porque la cartera de microcrédito especialmente es la que está focalizada para los pequeños empresarios, los pequeños agricultores, que usualmente tienen barreras para acceder a la banca financiera tradicional. Entonces, el sector solidario está jugando un papel fundamental en cerrar las brechas de acceso al sector financiero en unos nichos muy importantes para el desarrollo. Hoy en día, el sector solidario financiero tiene alrededor del 9% de la cartera de consumo del total del sistema y el más del 9% de la cartera de microcrédito, y de nuevo eso lo consideramos absolutamente fundamental. Ahora, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la cartera total del sistema, pues realmente la participación no es muy alta. Los bancos, las compañías financieras tienen casi el 97% de la cartera, el 96% de los depósitos, y a pesar de que no son muchas entidades, son apenas el 17% de las entidades. Entonces, si bien no son importantes desde el punto de vista del tamaño de la cartera, lo que quiero destacar es que sí son absolutamente fundamentales en la focalización que están haciendo en una cartera de consumo y microcrédito que, como les digo, está cerrando unas brechas de acceso a los pequeños empresarios y agricultores. La importancia del sector solidario, por supuesto, no va más allá de los temas financieros. De hecho, en el 2014 se empezó a trabajar, bueno, en el 2013, que se lanza en el 2014, en todo el plan estratégico de las organizaciones solidarias, un plan estratégico del cuatrenio del 2014-2018, con una visión muy importante de cómo promover ese modelo asociativo solidario, porque Colombia tiene una tradición larga, histórica, de estos modelos de asociatividad solidaria, pero por supuesto hay necesidad de seguir ampliando estos modelos para generar especialmente oportunidades en los sectores más rezagados, por ejemplo el sector agropecuario, ahí es donde creemos que hay un nicho fundamental. Y tal vez ustedes ya lo saben, en los acuerdos de paz está de manera muy clara escrita que se debe fomentar todos los mecanismos de asociatividad, especialmente los mecanismos solidarios. Y se está trabajando desde el punto de vista de la unidad de organizaciones solidarias en la construcción de este plan de fortalecimiento de estas entidades. Entonces yo quisiera cerrar con esta visión de las organizaciones solidarias, con esta visión de la importancia que tienen desde el punto de vista del crecimiento económico, especialmente en los sectores agropecuarios, en el sector turismo, en el sector industrial, para el pequeño y mediano agricultor, el pequeño y mediano empresario, y cómo ustedes hacen parte fundamental de una estrategia de crecimiento, de cierre de brechas y de aumento de la productividad.
Los invito a que hagan parte de este plan de estratégico de desarrollo y que de manera conjunta sigamos avanzando para poder construir esta economía que no solamente va a estar en paz, sino que también va a generar aumentos de productividad, reducciones en la pobreza y más empleo para todos los colombianos. Muchas gracias.